miércoles 18 de junio 2025, soy Antonio Zapata y este es el avance de la información que tendremos en este noticiero. Y pues bueno, ya tenemos prácticamente bien armado y bien estructurado el manual de censura de la 4T y esto es nada más una probadita de lo que viene, nada más. Obviamente con el tema de la ley Telecom, de lo que está sucediendo en Puebla, más vale que nos vayamos preparando, por supuesto. Y pues bueno, pues ahora sí les puedo decir que el día de hoy prácticamente en todos los medios de comunicación se ha estado hablando sobre este tema. La invasión institucionalizada, el crimen permitido. Si usted fue alguna vez derechohabiente del Infonavit, puede estar usted seguro de que si de pronto le llega un ocupa ahí a su casa, un invasor, nada va a poder hacer, salvo pues en todo caso mejor entregarle las escrituras porque pues, ¿para qué hacer el coraje? Oiga, y por supuesto también está el tema de la crítica fuerte que se está dando al tema de las benditas elecciones judiciales, porque la crítica se ha concentrado en que, pues a pesar de todas las irregularidades y a pesar de que el 91% de los votos se comprobó que están exactamente como están los acordeones, pues China libre. El INE formalmente, o en este caso socialmente, ha muerto de plano. Le estaremos platicando también, pues obviamente, de lo que se ha estado comentando con respecto al desempeño de Claudia Sheinbaum allá en el G7, a pesar de no haber podido conversar con don Donald Trump. Pero pues bueno, algo hizo y obviamente viajó en clase turista mientras su gente viajaba en avioncito de lujo. Historia verídica, por supuesto. La vida de los alcaldes cada vez vale menos. Está grave lo que está sucediendo, porque los crímenes en contra de alcaldes no solamente están creciendo, sino que además están sucediendo a plena luz del día, y lo peor de todo el asunto es que el gobierno federal se está haciendo pato. Normal, pues. También le estaremos platicando, pues obviamente, pues de cómo ya prácticamente la 4T ha institucionalizado por completo la destrucción de las instituciones y créame, la cosa ya es verdaderamente vergonzosa. Haremos un repaso muy rápido sobre ese tema. ¿Y qué está haciendo la oposición? Pues en la taruga, Francamente es vergonzoso lo que está sucediendo con la oposición. O en todo caso, le puedo decir a usted más bien que están cobrando muy bien el ser una oposición de flan, de gelatina, que no sirve para nada, Les está saliendo muy bien a estos changos. Y por supuesto también vamos a hablar sobre el miedito y las tensiones en el Medio Oriente y lo que le va a costar, por supuesto, a México. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del reportero. Y ya no hallo mis cámaras. ¡Qué nostalgia recordar cuando la libertad de expresión fue un derecho constitucional y no una sugerencia gubernamental! Pero pues tranquilos, ciudadanos, pues con este asunto de la flamante ley censura de la Cuarta Transformación, pues obviamente ya nos vienen a salvar prácticamente de esa mendiga cosa tan incómoda que es precisamente la libertad. Porque ¿a quién quiere vivir libre? Digo, claro, distinguir entre información y opinión es tan sencillo como explicarle trigonometría a un ajolote. No estoy hablando nada más de puras oídas, es una auténtica obra maestra legislativa, ciega ante la realidad tecnológica como lo estuvo alguna vez Helen Keller en un concierto de rock. Y pues obviamente esta propuesta de que los periodistas especifiquemos claramente cuando estemos informando sobre un tema y luego después opinemos e identifiquemos previamente lo que estamos opinando como una opinión, pues obviamente nos mete en la navegación de un auténtico laberinto kafkiano donde solamente algunos medios serán bendecidos con la mordaza. Pero eso sí, no se me alarme. La presidenta Claudia Sheinbaum, con esa sinceridad que caracteriza a los políticos mexicanos, nos ha tranquilizado ya a estas alturas, asegurando que jamás será la intención de su administración censurar. Por supuesto que no, señora presidenta. Solamente digamos que quieren regular la verdad, como quien regula el clima, ¿verdad? También. Mientras tanto, en Puebla, la innovación del ciberasedio convierte a cualquier tuitero en un potencial recluso, porque nada dice democracia moderna como criminalizar las opiniones en 280 caracteres o un poquito más. Y en Campeche, donde los periodistas son vinculados a proceso con la misma facilidad con la que uno encarga tacos, la profesión ya prácticamente se ha convertido en un auténtico deporte extremo.
Bonita la transformación, ¿eh? Porque sí, porque aquí solamente el poder absoluto no solamente corrompe absolutamente, sino que además lo hace con el descaro de un vendedor de Biblias en Tepito. Pero bueno, faltaba más. Bienvenidos a México, donde criticar al gobierno es más peligroso que ser alcalde en Michoacán. Bueno, a lo mejor no. Hay que darle un aplauso a don Octavio Romero Oropesa, agrónomo que convirtió a Pemex en un auténtico hoyo negro más profundo que el del Chicxulub. Así lo dije bien. ¿Y por qué? Pues porque este funcionarete de pacotilla nos trae ahora su genio administrativo al sector vivienda. Su revolución habitacional es tan sencilla, simple y brillante que cualquiera se queda súbito. Digo, ¿para qué trabajar décadas cotizando cuando simplemente puedes invadir cualquier casa que te guste y esperar a que el Infonavit no solamente te regularice, sino que además o te la rente o te la venda sin importar quién haya sido el dueño? Es una propuesta que, aunque parezca broma, es totalmente en serio. Ahora el nuevo lema del Infonavit parece ser «Ocupas, bienvenidos al sueño mexicano», porque nada dice justicia social como premiar la ilegalidad con escrituras baratas. Y pues bueno, qué pena por aquellos ingenuos trabajadores que cotizaron religiosamente durante décadas pagando impuestos como buenos ciudadanos, porque pues ahora sí pueden contemplar cómo los ocupantes irregulares obtienen su casa con descuentos de liquidación, además quedándose con el patrimonio que ellos, que las personas decentes, trabajaron durante décadas, durante años, casi siglos. Esta política no solamente va a incentivar la invasión de inmuebles, esa es la realidad. Digo, como si necesitáramos más incentivos en un país donde la informalidad es un deporte nacional, sino que además representa un golpe mortal a esa anticuada noción del Estado de Derecho, porque ahora sí, ni siquiera en el lejano oeste se había permitido semejante barbaridad de que si cualquier persona que invada una maldita casa se la pueda quedar gracias y por cortesía del Infonavit. Y esto, por supuesto, es un riesgo, porque los primeros en encontrar la oportunidad de diversificar su portafolio inmobiliario van a ser los integrantes del crimen organizado, que son los principales perpetradores de las invasiones a las casas vacías. Y a veces ni siquiera vacías, corren a la gente. Y esos van a ser los beneficiados de esta iniciativa de don Octavio. Pero bueno, bienvenido sea, al fin y al cabo, el México transformado. Así que ahora sí ya puede decir que este México transformador ya no encuentra la diferencia entre un invasor y un beneficiario gubernamental. De hecho, más bien no existe diferencia para la 4T, es una cuestión de semántica ya, pelas. Romero Oropesa, con la misma eficiencia que demostró hundiendo a la petrolera nacional, ahora nos demuestra que destruir el sector vivienda es igual de fácil. ¡Viva la meritocracia! Pero al revés. No han faltado los lunáticos que le han dicho este asunto de las elecciones judiciales y lo han calificado como el parteaguas democrático de la nación. A ver, pues sí, a lo mejor sí podríamos decir que fue un parteaguas, pero hacia el abismo. Pero no se preocupen, ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral, institución que alguna vez fue ejemplo continental, validó este ejercicio de prestidigitación electoral con un ajustadísimo 6 votos a favor y 5 en contra. Por un pelo de rana, pues, porque pues obviamente nada dice legitimidad. ¿Cómo ganar con la mínima diferencia después de un escrutinio que haría sonrojar a Nicolás Maduro? Ha de estar muriéndose de envidia. Hubo graves irregularidades, pero pues este tipo de cosas obviamente se convierten en un eufemismo en México, pues a pesar de que significa un auténtico fraude descarado. Y obviamente el fraude descarado vino en forma de acordeones. Ahora, ¿sabe qué porcentaje de los votos emitidos coincidieron con los acordeones pagados por el gobierno federal? 91%. 91% de coincidencia de los acordeones con el resultado de la votación. ¡Qué casualidad! Aparentemente, los electores mexicanos desarrollaron una uniformidad de criterio que ni los gemelos siameses podrían lograr. Y por supuesto también está el caso de las urnas embarazadas. Aquí lo advertimos que iba a pasar y pasó.
Obviamente también el tema de las boletas planchadas y cuánta triquiñuela y suciedad se puede usted imaginar en esta comedia electoral que habría hecho reír al mismísimo Cantinflas si todavía viviera. La participación ciudadana del 5.9% del padrón electoral después de las irregularidades fue tan representativa como una encuesta hecha en casa, o más bien nada más en el Palacio Nacional. Pero pues sí, la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, con la cara de póker de un jugador profesional, insiste todavía a estas alturas en que el Instituto Nacional Electoral cumplió su función y además encima remató con un no se dobla. ¿Cómo ve? Claro que no se dobla, señora Tadei, pues no, se contorsiona como acróbata del Cirque du Soleil. ¡Qué barbaridad! Con 6 consejeros pro acordeón y un tribunal electoral más afín al oficialismo que un mariachi en una posada, la justicia electoral mexicana ha demostrado que la coreografía política puede ser tan elegante como un vals vienés, solamente que en lugar de música tenemos el sonido de una democracia que desafina por todos lados. El debut internacional de nuestra Wonderful Woman en el G7 prometía ser el bautizo diplomático del sexenio, pero pues como en toda buena telenovela mexicana, o turca, o coreana, el galán principal, Donald Trump, autoproclamado rey del mundo, decidió cancelar el encuentro cara a cara, dejando a nuestra mandataria con unos retortijones severos que pues ni siquiera el pectobismo lo hubiera podido curar. Pero pues no todo fue tragedia, también no hay que ser tan gachos y tan malditos. La muy buena conversación telefónica salvó el honor patrio, faltaba más, porque en el mundo de la diplomacia moderna, hablar por teléfono es prácticamente como estar allí. Es como decir que viste el concierto de los Beatles porque escuchaste Hey Jude en Spotify. La austeridad republicana brilló en todo su esplendor mientras la presidenta viajaba en clase turista, probablemente entre un vendedor de Biblias y una señora con 3 gallos, faltaba más. Pero eso sí, y documentado, su comitiva se deslizaba en un jet privado de la Marina. Faltaba más, porque nada dice gobierno del pueblo como la diferencia de clases a 30,000 pies de altura. Este protagonismo indiscutible al estilo 4T nos recuerda que en México la simulación, porque eso fue una maldita simulación, no es un arte, es una forma de vida. Y si no puedes tener una reunión presidencial de verdad, al menos puedes fingir que la tuviste. Y pues bueno, la diplomacia de telenovela es una chulada. ¿Y sabe qué es lo peor de todo este asunto? Que las focas amaestradas están así, ¡ay, qué buena presidenta tenemos, güey! Ser alcalde en México se ha convertido en el equivalente político de ser domador de leones sin experiencia. Emocionante, sin duda alguna, muy bien pagado, sí, pues sí, por supuesto, pero con una expectativa de vida preocupantemente baja. La profesión ha evolucionado de servidor público a blanco móvil con una facilidad que asombra hasta a los actuarios de seguros de vida, Ya ni siquiera dicen, ¡ay, es usted alcalde! No, no lo aseguro porque seguro se lo van a tronar. La última en esta lista tan terrible es la alcaldesa, o fue la alcaldesa de Tepalcatepec, ¿sí lo dije bien? Sí, sí lo dije bien, que fue asesinada en su propio territorio blindado. Eso decían, pero pues obviamente el blindaje era de papel de China, ¡qué barbaridad! Y es apenas una muestra más de que en México el crimen organizado no solamente impone sus reglas, sino que las aplica con la puntualidad de un suizo. Ni el respaldo del abuelo Farías, que dicen que estaba muy allegado a ella, pudo protegerla, lo que nos demuestra que en este negocio las garantías son más ficticias que las promesas de campaña. En Sinaloa, con sus 1,469 homicidios y 1,559 desaparecidos, pues obviamente también allá el gobernador minimiza la situación con la misma naturalidad con la que uno minimiza un resfriado, porque cuando los números suenan a prácticamente genocidio, lo mejor es tratarlos como estadísticas de gripe estacional, de acuerdo a la lógica 4T, por supuesto. Los abrazos y no balazos, que siguen operando en algunas zonas todavía, han resultado tan efectivos como combatir el cáncer con homeopatía. Tanto que hasta el hijo de Donald Trump, que hay que lanzar cohetes en todo el territorio mexicano, es tan normal como pedir una hamburguesa. Y sí, sí lo dijo el hijo de Donald Trump. Dijo que, de hecho, utilizó una frase horrible, que Estados Unidos podría decapitar a México si éste se atreviera a atacar a Estados Unidos. Tal cual lo dijo. Oye. En esta cuarta transformación, la impunidad no solamente potencia la violencia, sino que la convierte en un espectáculo de entretenimiento familiar, porque pues ya todo el mundo se está empezando a acostumbrar a que haya matadero, sobre todo de funcionarios públicos. Y pues la solución, ¿cuál podría ser?
pues seguir abrazando que ya veremos si los delincuentes eventualmente se conmueven con tanto cariño gubernamental, porque la verdad, a pesar de los esfuerzos de Omarcito García Harfuch, no se ve la salida para este desmadre. Las instituciones públicas mexicanas han encontrado en la 4T no solamente un gobierno, sino un verdadero manual de destrucción eficiente. Hagamos una pequeña memoria. La Comisión Federal de Electricidad, bajo la tutela de Manuel Bartlett, prócer de la democracia mexicana, se convirtió en el paraíso de los jefes en pañales y subdirectores con más currículums más turbios que agua de Xochimilco. Ahí sí es un puerquero, porque prevalece, todavía a estas alturas, gente sin capacidad, gente sin experiencia, eso sí, con 99.9% de lealtad, que duplican, triplican y hasta cuadruplican su salario tranquilamente, impunemente, mientras la empresa sufre ya prácticamente la tercera pérdida más grande de toda su historia. Pero pues sí, de acuerdo a la lógica de la Comisión Federal de Electricidad y de hecho más bien de la 4T, nada dice eficiencia energética como contratar a tu cuñado para dirigir una empresa que mueve millones y millones y millones de dólares. Otro ejemplo bonito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con Rosario Piedra Ibarra al frente. Híjole, obviamente esta institución ya vaga en estado comatoso por los pasillos de los derechos humanos, funcionando más como un instrumento del poder que como una defensora de garantías. Su labor es tan efectiva como un paraguas de papel en huracán. Se ve bonito, eso sí, pero no sirve para ni madres cuando empieza a llover. Y ahí le otro ejemplo también, la Secretaría de Educación Públicas. Mientras la presidenta está pidiendo diálogo con la elegancia de una diplomática, Marx Arriaga, otra vez ese soquete, incita a la insurrección con el tacto de un tractor en cristalería. Porque pues en el México transformado la contradicción no es un defecto, sino una característica del sistema. Y vámonos a una realidad trágica sobre todo este asunto, el nepotismo. El nepotismo ha sido clave en todo este desorden. Y obviamente esto se ha refinado tanto que ya ni siquiera se llama nepotismo, ya se llama más bien política de recursos humanos inclusiva. Porque cuando todo el mundo lo hace, pues ya no es corrupción. Cuando lo hace Morena, no se vuelve corrupción. Es más bien, podemos decir, cultura organizacional 4T. Y ante todo esto, ¿qué carajos está haciendo la oposición? Nada. La oposición mexicana ha logrado convertirse en un caso de estudio para politólogos especializados en cómo no hacer oposición, mientras el país se enfrenta a asedio desde todos los flancos. Y pues bueno, la oposición, estos, vamos a decirles así, gladiadores de la democracia, se entretienen celebrando triunfos pírricos que suenan más bien a derrotas épicas, pero con marketing. El Partido Acción Nacional hasta el momento sigue atrapado en el pasado como turista perdido en el tiempo, debatiendo si Marco Cortés llega tarde para impugnar algo que ya perdieron hace 3 sexenios, o que si alguien se sacó un moco en la sesión, o que si Anaya ya le dijo algo a fulano de tal que lo hizo enojar, y pura reverenda tontería que no tiene ninguna maldita utilidad, ya ni siquiera de mercadotecnia política, caray. La estrategia política tiene la efectividad de un manual de instrucciones de IKEA, prometedora en teoría, pero incomprensible e inentendible en la práctica. Y ahora vámonos al otro lado, el Partido Revolucionario Institucional, con la calidad moral de Alejandro Moreno en entredicho, y cuando digo en entredicho me refiero a que está más cuestionada que la honestidad de un vendedor de autos usados, pues parece todo el changarro más contento accediendo y cediendo el Congreso a Morena que oponiéndose de verdad. Y sí, la trágica realidad es que el PRI, o más bien la resistencia del PRI, es tan férrea como una mantequilla puesta a los rayos del sol. Su actitud política, vaya que se ha impactado, pero solamente en el sentido de que nos muestra que para este gobierno la verdadera oposición no viene de los partidos, sino de la sociedad civil y de los periodistas, ¿sí? La sociedad civil que califica tranquilamente como farsantes y a los periodistas como chayoteros, trágica, la clásica por supuesto, con la misma facilidad con la que un niño califica de malo a quien no le da dulces. Y pues bueno, después de todas estas quejas, por supuesto, ya en serio, en buena onda, ¿qué falta nos está haciendo una oposición ilustrada y patriota? O al menos ya ni siquiera vamos a pedir eso, nos conformaríamos con una oposición que no se disparara en el pie con la precisión de un francotirador olímpico,
porque en este momento la oposición mexicana tiene menos efectividad que un paracaídas de plomo. Y créame, en este momento estamos tan necesitados de ello que no vamos a dejar de estar señalando esto, porque los que están ahorita de oposición no valen, no sirven. Ya iba a decir una cochinadota de esas que cancelan, pero no. El drama en Medio Oriente se ha convertido en el regalo navideño que nadie pidió, cortesía de la paciencia agotada de Donald Trump. Con su amenaza de rendición incondicional a Irán y su peculiar habilidad para geolocalizar al ayatolá Jaimeini, que dice que sabemos exactamente dónde está, el mundo se asoma al precipicio de una guerra que convertiría nuestro peso en confeti y nuestra gasolina en elixir de lujo. ¿Por qué le digo esto? Porque inevitablemente México está ligado al tema de la guerra en Medio Oriente. Le voy a explicar por qué. De entrada, el fenómeno o la amenaza naranja. Sí, por supuesto, ese pirómano geopolítico al que no le preocupa en lo más mínimo que el conflicto escale, pues obviamente el hecho de que maneje la diplomacia como un adolescente, pues obviamente no preocupa nada más a los mexicanos, sino a todo el planeta, porque su brújula moral no solo está descompuesta, sino que además apunta directo al caos. Eso es lo que está buscando el señor Donald Trump. Y mientras el mundo tiembla ante la posibilidad de una conflagración que haría ver la Segunda Guerra Mundial como una discusión entre vecinos, México se aferra a la idea de que su protagonismo indiscutible va a servir de algo más que anécdota en los libros de historia, porque nada dice potencia mediadora como un país que no puede ni mediar entre sus propios cárteles, carajo. ¿Cuál es la solución mexicana a todo este desmadre? Pues seguir hablando de la austeridad republicana. Y sí, siguen hablando sobre ese tema mientras prácticamente el mundo se prepara para agarrar fuego, faltaba más. Porque pues en este sexenio la realidad es solamente una sugerencia y la geopolítica un hobby dominical. ¿Y por qué le digo esto? No han faltado los corifeos y las focas amaestradas que han dicho que el hecho de que pudiera existir la amenaza de una conflagración grande podría beneficiar a México porque inevitablemente los costos del petróleo y por ende el de las gasolinas podría subir y eso beneficiaría a México. Nada más falso. México importa la mitad de su gasolina. En el supuesto horrible de que hubiera una guerra a gran escala producto de todo este desmadre, al primero que se fastidia y se jode es precisamente a México. A nosotros nos va a cargar la fregada de entrada con el tema de la gasolina porque la importamos, no la producimos. O sea, así de sencillo. Y pues bueno, ¿qué le puedo decir a usted? Pero mire, ¿sabe qué? Al final, cuando los precios de los combustibles se disparen más que cohete espacial, podremos consolarnos recordando que al menos nuestro gobierno tuvo la compostura, eso sí, hasta que llegue el recibo de la luz. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero de El Reportero. Y nada más por haber llegado al final de este espacio informativo, le regalo a usted 7 días de la mejor síntesis informativa de México. Coloque usted aquí, abajito, aquí en esta parte, su correo electrónico en cualquiera de estos sitios web. Suscríbase a la versión de 7 días gratuitos y disfrútela de lunes a viernes, antes de las 8 de la mañana, con todos los periódicos en PDF, todos sus contenidos en PDF, pero además un resumen que usted se puede leer en menos de 8 minutos. Y si no alcanza usted todavía a tener esos 8 minutos libres, pues entonces todavía se lo mandamos más comprimidito en un podcast que usted puede estar escuchando mientras se baña, mientras desayuna, mientras lleva a los niños a la escuela, mientras va hacia el trabajo, con la idea de que usted al llegar a la oficina sea el más informado de todo el changarro y entre trago y trago de cafecito gorreado, usted le vaya informando a la raza de qué va el día a día. Muchas gracias por su atención, soy Antonio Zapata y como siempre, como todos los días, la recomendación de oro, chulada de recomendación, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.